Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Casi 8.000 millones de personas vivimos en ella. Y necesitamos energía para vivir. Al quemar combustibles, hemos acelerado el calentamiento en todo el planeta. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Cuando hay escasez de lluvia, ahí decimos que está ocurriendo una sequía meteorológica. Esa sequía se puede manifestar también en los suelos, a eso se le llama sequía agrícola y ecológica. Y esa sequía también se podría ver representada en que, por ejemplo, los niveles de los ríos estén muy bajitos. Particularmente en regiones del sur global se ha logrado identificar que está aumentando la ocurrencia de este tipo de sequías y eso tiene unos impactos enormes, por ejemplo, para la seguridad hídrica, pero también para la seguridad alimentaria. Estamos afrontando lo que se conoce como la sexta extinción masiva de especies asociada a la actividad humana y uno de los elementos detonantes es precisamente condiciones de sequía en algunas regiones del planeta. Estamos parados sobre la tierra. Aquí podemos caminar, podemos brincar, podemos construir todos nuestros sueños. Estamos tan conectados a este lugar que a veces que nos elevamos nos dicen como ¡Ey! Pone los pies sobre la tierra o ¡Eres mi polvo a tierra! Y sí, todo eso es cierto, pero hay algo mucho más profundo que se está ocurriendo todo el tiempo allí. ¿Te has preguntado qué hay debajo de tus pies y qué importancia tiene? Científicos y expertos nos ayudarán a entender las claves de los distintos escenarios en el planeta por el cambio climático. Hoy estarán con nosotros Juan Camilo Villegas, profesor e investigador de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, ingeniero ambiental, doctor en recursos naturales. Estela María Quintero, docente de Biología y Ecología, Universidad CES, doctorado en Ecología y Manejo de Bosques. Hola, bienvenidos a Cristina llamando a tierra. Déjenme les muestro algo. La capa superior, la más oscura, es la capa orgánica del suelo. Ahí están todos los nutrientes y microorganismos que las plantas necesitan para poder crecer sanas. Pero esa capa que es tan importante es la base de nuestra civilización. De ahí sacamos los alimentos, ahí se aferran los ecosistemas sanos de los que dependemos. Está en peligro, se está degradando. Cristina, según las Naciones Unidas, más de 3 millones de personas están afectadas por la degradación de los suelos en el mundo y 143 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus países por sequías antes de 2030. A ver si me entendieron. Así se ve un ecosistema que está sobre un suelo fértil y saludable, mientras que así se ve un ecosistema que está sobre un suelo infértil y enfermo. ¿Notan la diferencia? Conversemos con alguien que ha trabajado mucho el tema de la desertificación. Camilo, contanos qué es eso. La desertificación es un fenómeno natural y es parte de un grupo más grande de fenómenos que se llaman degradación de los suelos. Desertificación es un caso de degradación de suelos, en los que por razón de exceso de uso o también por cambios en el clima, los suelos pierden propiedades físicas, químicas y fertilidad.
La fertilidad se refiere a la capacidad del suelo para mantener el crecimiento de las plantas agrícolas y mejorar el rendimiento de los cultivos. Un suelo fértil tiene propiedades físicas, como buena textura del suelo y su capacidad de retener agua, y propiedades físico-químicas para el intercambio entre los sólidos y los líquidos que se mezclan en la tierra. Una de las maneras de llegar a la desertificación o a la degradación es a través de las sequías, que se han aumentado en intensidad, en frecuencia y en duración como respuesta o como consecuencia del cambio climático. La imagen que uno tiene de desierto es una cosa sin vida. Eso mismo es lo que le pasa a los suelos y eso hace que el soporte que ellos dan a los ecosistemas cambie totalmente y se altere. Debo reconocer que me encantan los desiertos, el cielo siempre azul, el sol calcinante, los paisajes infinitos, las dunas que parecen que no se acabaran. Y bueno, no sé si ustedes alguna vez han estado en un desierto, pero ¿se imaginan estar en una tormenta de arena? Los desiertos son maravillosos, pero también debo aceptar que son lugares donde no existe tantas formas de vida como en otros. Allá casi no llueve, casi no hay fertilidad en los suelos y las plantas no pueden crecer. Y sabemos que las plantas son súper importantes para que la vida, como la conocemos, pueda prosperar en la tierra. Preguntémosle a alguien que sabe mucho sobre las plantas y qué pasaría si desaparecen. Estelita, ¿para qué sirven las plantas? ¿Qué servicios nos prestan? Pues las plantas en general cumplen diversos papeles en nuestra calidad de vida. Está desde la regulación del agua, como absorbiendo el agua del suelo y pasándola a la atmósfera y garantizando que tengamos agua en la atmósfera. Otra parte importante es mantener esos suelos con todos los nutrientes, porque aquí ocurre el reciclaje, capturando los elementos que necesitan del suelo, pero volviendo a reincorporarlos. Sus raíces, al penetrar los suelos, empiezan a cambiar las propiedades físicas del suelo y eso ayuda a que haya más captura de agua, por ejemplo, en estos poros, digamos que nos proporcionan directamente alimento en términos de sus servicios. Además, los suelos son todo un ecosistema. No solo están las plantas, sino que están los microorganismos y estos microorganismos estamos dando cuenta que son parte crucial, digamos, de tener unos suelos sanos. La situación es grave. Ya Camilo nos contó que la desertificación puede darse por un uso excesivo de la tierra, especialmente en la agricultura, y también por los cambios en el clima, pero ¿por qué se seca el suelo? Las sequías en el suelo se presentan por cambios, digamos, en la precipitación, la lluvia, pero también cambios en lo que está por encima del suelo. Pensemos que si por encima del suelo están unos árboles en un bosque, el ambiente que experimenta ese suelo es muy diferente a que si no tienes esos árboles, si no tienes ese bosque ahí cubriéndolo, que está recibiendo el sol, que cuando llueve todo lo que está por encima se le va a lavar. Y entonces esos cambios son los que van empezando a hacer que haya menos infiltración de agua en el suelo va empezando a tener, digamos, cambiar su composición en términos de los elementos, pero también lo que decimos como sus características físicas, qué tan compactado es, qué tan aireado es, y eso es como lo que va llevando en el largo plazo a la desertificación. Según el IDEAM, el 40% del área del territorio de Colombia presenta algún grado de degradación en la tierra y un 3% está en estado de severidad. Se estima que más del 11% ya presenta signos de desertificación y el 25% de la masa terrestre son desiertos. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Regresamos. Yo soy Cristina llamando a tierra y esto es Crisis Climática en el Planeta. La fertilidad de los suelos depende de un montón de factores, como los minerales, la materia orgánica y un ecosistema lleno de vida que está justo aquí, desde diminutas bacterias hasta las lombrices que creo que todos conocemos. 1 centímetro de suelo puede tardar cientos de millones de años en formarse, pero cada año se pierden 24 millones de toneladas de tierra fértil por cuenta de la erosión. Espera, expliquemos qué es la erosión. La erosión es cuando desaparece la capa vegetal sobre la tierra, ya sea por causa del viento, la lluvia o las acciones humanas.
Gracias, amigo, pero no perdamos el foco. Queremos encontrar la clave de la relación entre el cambio climático y la degradación de los suelos. Que Camilo nos siga contando. El cambio climático produce degradación de suelo, desertificación, y esta desertificación aumenta el cambio climático. Entonces hay más cambio climático, lo que significa que hay más degradación de los ecosistemas, lo que aumenta el cambio climático, y por eso se llama positiva, porque va creciendo en los dos casos. Cambio climático y degradación de los suelos. Es como una serpiente que se muerde la cola, un círculo vicioso, una espiral que siempre está creciendo. ¿Cuáles son las consecuencias de la desertificación? Las consecuencias de la desertificación son muchísimas. La primera que uno se le viene a la cabeza es que se pierde la fertilidad en el suelo. Lo primero que uno hace cuando se levanta es, por ejemplo, tomarse un café. El café se cultiva en el suelo, y si el suelo pierde su fertilidad y pierde todas sus propiedades vivas, pues entonces las tierras agrícolas se degradan, ya no hay suelo fértil para sembrar alimentos. Otra de las afectaciones de la desertificación o la degradación de los suelos es que se aumenta la erosión. Cuando no hay plantas y llueve, el suelo se desprende y se rueda, digamos, por las laderas y va a llegar a las corrientes de agua, a los ríos. Y eso es lo que produce, por ejemplo, inundaciones, avenidas torrenciales, entonces ahí también hay un problema. El otro problema es que la mayoría de la energía eléctrica que nosotros tenemos en este país se genera en embalses. Esas represas las alimentan ríos y quebradas que cuando traen mucho sedimento, es decir, la tierra que se desprendió cuando el suelo se degradó, pierden capacidad y pierden vida útil. Hay consecuencias en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Consecuencias en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Con suelos degradados cada vez tenemos menos tierras que cultivar, o sea que eso nos puede llevar a un problema de seguridad alimentaria. ¿Cómo afecta la degradación de los suelos en la producción de alimentos, Camilo? Totalmente, porque la agricultura depende de que haya suelos saludables. Cada vez más los agricultores tienen que invertir más recursos en fertilización. ¿A qué se debe eso? A que los suelos están degradados, entonces no son capaces los suelos de producir los propios minerales y nutrientes para las plantas, entonces toca suplementar. La agricultura necesita suelos saludables. La otra parte, sequías. Entonces, ¿qué pasa cuando hay sequías en el mundo? No hay agua para producir agricultura. Ahí hay un asunto asociado con la seguridad alimentaria también, ¿cierto? El aumento de sequías y la pérdida de suelos hace que también haya problemas con la capacidad de alimentar a toda la población humana. A ver si entiendo. Cada vez somos más personas en el planeta y necesitamos producir más comida para poder atender a esa necesidad. Aumentar la producción de comida también ha aumentado el cambio climático. Camilo, ¿es así? La agricultura, como la hemos hecho en los últimos 100 años más o menos, a partir de lo que se llamó la Revolución Verde, que tuvo una buena intención de poder producir muchos alimentos para alimentar a toda la población humana, ha sido, digamos, no sostenible en términos de los procesos ecológicos de los sistemas agrícolas. Es decir, donde yo planto las planticas, pero toda la alimentación para las plantas la traemos de afuera a través de fertilizantes y hacemos control de plagas y todo eso. Todas esas prácticas que son súper intensas, finalmente lo que terminan haciendo es agotando y degradando el suelo. Al final lo que queda es que dependemos de un montón de insumos externos y el suelo está fundamentalmente muerto. Muerto, muerto, muerto. Eso está como para ponerse a llorar. ¿No será que podemos encontrar un modelo que no dañe el suelo y que por el contrario haga las cosas de una manera más natural? Existen, digamos, otras agriculturas un poco más alternativas. Ya han avanzado un montón, pero estamos cada vez entendiendo más en qué consisten. Empezar, digamos, a no usar agricultura tan industrial, tan extensiva y tan intensiva, sino una agricultura como más acorde con el ambiente y que pueda darnos una garantía de más largo plazo, porque la agricultura industrial es muy productiva muy rápido, pero termina deteriorando los sistemas. Un sistema natural lo que hace es tener unos suelos saludables con organismos, bacterias, hongos, insectos que descomponen la materia orgánica, renuevan la fertilidad de los suelos y entonces eso hace suelos fértiles que permiten crecer
alimentos o plantas sanas y fuertes. La agricultura industrial y los monocultivos son responsables de la contaminación de suelos y el agua con agroquímicos, pesticidas y fertilizantes. Para mitigar la desertificación de los suelos se debe diversificar cultivos, implementar sistemas de ahorro de agua, reducir uso de pesticidas. Sí, y generar barreras de árboles para frenar la erosión. Es que, por obvio que suene, sembrar árboles nativos y cuidarlos durante todo su crecimiento es una estrategia muy poderosa para frenar el cambio climático. ¿Cierto que sí, Estelita? Los árboles juegan un papel importante en la regulación climática. Todos nosotros hemos experimentado lo que es estar a la sombra de un árbol, ¿cierto? Amortigua que la radiación entre directamente y caliente, por ejemplo, los suelos. El microclima que se experimenta debajo de un árbol es muy diferente a los sitios donde no tienes esa sombra. El reciclaje de nutrientes también va a cumplir un papel muy importante, porque esos árboles que al botar sus hojas vuelven a incorporar estos elementos al suelo, no son como los nutrientes que están volviendo allí al suelo. Entonces eso es otro papel muy importante que juegan como los árboles. Y lo otro es como ellos modifican también el suelo y las propiedades del suelo donde ellos crecen. Entonces esas modificaciones de producir más poros, cambiar la textura del suelo, tiende a ser importante también en la conservación de agua de los suelos. Los tres principales nutrientes de un suelo saludable son el nitrógeno, ayuda al crecimiento de las hojas, tallos, el color verde y su resistencia a las plagas. El fósforo ayuda a la maduración de las semillas y frutos, desarrolla las raíces y resistencia a las sequías. Y el potasio fortalece el metabolismo de la planta y genera resistencia a enfermedades producidas por bacterias. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Hemos llegado al segmento del programa en el que hablamos sobre iniciativas y esfuerzos reales por combatir el cambio climático. Quiero presentarles a Álvaro Vázquez. Él es un ingeniero forestal de la Universidad Nacional que trabaja en un proyecto para combatir la desertificación. Álvaro, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuáles son los lugares que tienen mayor riesgo de desertificación de suelos en el país? Históricamente el bosque seco ha sido el ecosistema más afectado, más transformado y en el que cerca del 34% de la población colombiana vive, ¿no? Es decir, ahí el 34% de la población está usando recursos día a día, haciendo más o menos un barrido de cómo está Colombia en términos forestales, como son los bosques asociados a toda la región Caribe, o digamos toda la distribución de bosque seco tropical que comprende desde el valle del río Patía en el sur, los valles interandinos del Magdalena, el Cauca, toda la región Caribe, la parte norandina de Colombia, el cañón del río Chicamocha. Álvaro, y cuéntanos un poco sobre tu proyecto y cuáles son esas acciones a la hora de recuperar un bosque seco tropical. Es posible que sea el ecosistema más difícil de restaurar y más costoso en términos económicos, pues alberga el 34% de la población nacional. Generamos una línea base para conocer qué había ahí, es decir, qué hay dentro de ese bosque seco y cómo está compuesto, distribuido en términos espaciales. Posteriormente hacíamos un análisis con imágenes aéreas para saber desde arriba cómo está configurado el paisaje y es lo que nos da la hoja de ruta. Entonces decimos que para este tipo de estrategias de restauración pues uno tiende siempre a definir cuál es su ecosistema de referencia. Entonces para cada uno de esos estratos, por así decirlo, diseñábamos estrategias en las cuales incluíamos acciones de restauración acordes a cada una de esas estrategias que fueran eficientes en términos de costos y eficientes en términos logísticos. Entonces llegamos y lo que queremos hacer es, con esa información que tenemos de las especies, es tratar de atender cada uno de los niveles, sembrando árboles, plantando semillas, etc. Pero donde tú ves que por sí solo se ha ido recuperando, entonces lo que tienes es que diseñar una estrategia de pronto enriqueciéndola, incluyendo especies que ya no están en el ecosistema y que tienen un ambiente en el cual pueden crecer. Álvaro, y cuéntanos cuál es el desafío más grande que tenemos en el país en cuanto a la degradación de suelos. Sí, lo que hay que hacer es garantizar que el uso y el tratamiento que se le dé a los bosques sea fundamental pues para garantizar en el largo plazo que estos perduren.
Otra acción es entonces cambiar todas las tecnologías de como hacemos ahora nuestro diario vivir, como se mueve ahora el mundo, y eso pues mitigaría, digamos, como lo que actualmente las empresas están emitiendo. Las empresas cambian su modelo económico y su modelo de producción o su modelo industrial. Álvaro, ¿qué deberíamos hacer para que los tomadores de decisiones por fin empiecen a invertir en este tipo de acciones para frenar el cambio climático, a ver si actuamos de una vez por todas? Necesitamos urgentemente zonificar nuestro territorio, conocer el estado actual de nuestros suelos, dedicar los suelos mayormente productivos al tema de los cultivos que den garantía de la seguridad alimentaria. Necesitamos que Colombia tome conciencia de la importancia de sus bosques y de la necesidad de darle un tratamiento que ordene su uso. Álvaro, muchísimas gracias. Es todo un honor tener a investigadores tan buenos como vos acá. Llegamos al final del programa, pero antes de pasar a las recomendaciones de nuestros expertos, quiero recordarles que nuestra vida depende de los suelos fértiles. Hoy, 2/3 de la superficie de la Tierra corre riesgo de desertificación y la cifra tiende a empeorar. Está en nuestras manos revertir ese cambio. Es el momento de actuar. Dentro de las actividades que necesitamos modificar ya, antes del 2030, tenemos entonces, primero, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la quema de combustibles fósiles. Eso es una decisión que toman las naciones, pero es una decisión que toman los individuos. Tener un bombillo prendido innecesariamente es una actividad que puede producir emisiones de gases de efecto invernadero. Eso lo tenemos que hacer todos como sociedad. Transformar los modos de producción agrícola hacia producción más sostenible, hacia lo que convencionalmente se llama agricultura, digamos, orgánica o sostenible, es necesaria, porque la industria que produce fertilizantes es súper emisora de gases de efecto invernadero. Modos de consumo también es importante, ¿cierto? ¿Qué tanto consumimos? ¿Cada cuánto cambiamos nuestro celular, nuestra ropa, nuestras cosas? Eso también tiene un efecto sobre el cambio en el clima. Ser mucho más conscientes de nuestros consumos, de la cantidad de carne, por ejemplo, que consumimos. De pronto puede ser un poquito menos, o los productos agrícolas, ¿cierto?, que vengan de unos manejos un poco más adecuados del suelo. Me refiero con adecuados como agriculturas más alternativas, no necesariamente con muchos químicos, no necesariamente de mucho movimiento del suelo. En un país como Colombia tenemos que conservar los bosques. Un clima más intenso, con montañas deforestadas, es la receta para que tengamos un desastre de ese tipo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conservar los bosques. Hay mucho por hacer y particularmente en un país como el nuestro hay muchísimo por hacer. Esto fue Cristina llamando a Tierra, crisis climática en el planeta, la serie que nos entrega las claves de los posibles escenarios que viviremos como consecuencia del cambio climático. Recuerden, si este problema lo generamos los humanos también debemos tener la solución. Metano Alberto, hoy te he sentido bastante callado. ¿Será que la batería se te dañó? ¿Qué te está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a Tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.